Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase. Bueno, antes que nada, creo que vale la pena hacer una presentación para que ustedes sepan en función de qué y quién es la persona que les está hablando. Les voy avisando que yo, mientras grabo las clases, tomo mate, así que quizás escuchen el ruido de tomar mate. Ustedes tienen que pensar esto como si fuera una clase normal, pero bueno, me toca a mí hablar una computadora y a ustedes escuchar desde aquí. Eh, no, esto es, yo aparezco en escena, yo aparezco en esta materia. Mi nombre es Karina Velo, soy la de la foto un poco desactualizada, pero no encontré ninguna más nueva, como para que al menos sepan que existe una persona detrás de este diálogo. Yo pertenezco al programa de competencias en el discurso profesional y académico, que es un área que tiene esta universidad que se dedica puntualmente a trabajar en distintas disciplinas con un proceso de acompañamiento de determinados trabajos, de determinados proyectos que ustedes realizan con un sistema que ahora lo vamos a ver más adelante. La gracia es que a nosotros nos van a encontrar en distintas disciplinas a lo largo de la carrera, tanto a mí como a otros de los colegas, otros docentes, otros profes. Más o menos vamos a estar todos trabajando en la misma línea y con la misma dinámica. Y, y la gracia y la idea es que ustedes, a partir de esta experiencia que van a pasar, transcurrir una carrera con el acompañamiento del programa, ustedes tengan las habilidades y las herramientas para poder desarrollar un proceso de escritura equivalente al de cualquier escritor experto, ¿sí? Y que ustedes reconozcan las herramientas que ustedes tienen que sacar a jugar a la hora de encontrarse con un texto novedoso. ¿A qué vamos con esto del texto novedoso? Por ejemplo, digo, si a mí hoy me dicen, y tenés que escribir, no sé, lo que se nos ocurra, digo, como un texto complejo, un estado de la cuestión historiográfico, no sé. Y yo probablemente no sepa ni para dónde disparar. La gracia es que a partir de la experiencia que yo tengo, sí sé qué tengo que hacer para saber para dónde disparar. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender y sistematizar. Ustedes probablemente nunca se encontraron con la descripción de un flujograma, que es lo que vamos a ver ahora, pero les vamos a explicar cómo adquirir las herramientas, ¿sí? Para entender cómo desarrollar este tipo de tareas. Entonces, para que esto funcione, nosotros vamos a pasar por distintos pasos, ya sea con este texto o con cualquier otro, como les digo. La idea es que ustedes sistematicen este proceso que hoy vamos a ver en esta materia y que van a ver en otras a lo largo de la carrera y que después lo puedan aplicar a cualquier texto que se cruce en el día de mañana, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan pasar por un proceso de deconstrucción inicialmente, que es el que vamos a estar haciendo ahora, de diseño, de construcción y de edición, ¿sí? Eh, yo siempre pongo un ejemplo que para mí es útil, que es el del autito. Cuando yo era chica, por ejemplo, con mi hermano jugábamos a encastrar, o sea, con los autitos de juguete. ¿Y qué pasaba? El autito lo veíamos ahí y lo desarmábamos todo, porque nos parecía curioso. Entonces conocíamos todas las partes que tenía dentro. Cuando lo volvíamos a armar no funcionaba. ¿Sí? Y bueno, había que volver a desarmarlo y ver en qué le pifiamos, hasta que en algún momento funcionaba. Esto es lo mismo. Ustedes a la hora de hacer la deconstrucción van a hacer el reconocimiento de las partes del autito. Es decir, vamos a encontrarnos con un texto, lo vamos a desarmar en 10.000 pedazos, vamos a ver qué características tiene, qué tipo de palabras se utilizan, cómo se organiza, todo eso. Y a partir de eso pasamos después a la instancia de diseño, que es cuando lo rearmamos al autito. Y es muy probable, no, de diseño es cuando identificamos cuáles son las partes. Y en la construcción es cuando armamos el autito. Y es muy probable que nos encontremos con que no funciona. Y ahí viene la etapa de la edición, donde nosotros vamos a reconocer cuáles son las características y las cosas que quizás podríamos mejorar a la hora de redactar y hacer entonces, en definitiva, una entrega final de este trabajo para que los docentes disciplinares lo corrijan. Si ustedes aprenden a sistematizar este proceso a la hora de redactar cualquier cosa que se crucen para adelante, van a tener el 50% del camino hecho para tener un éxito rotundo en cualquier cosa que encaren a nivel escritura.
pero no tienen por qué saberlo. La gente no nace sabiendo esto y en general es algo que se va ganando con experiencia, con tiempo. Y la gracia es que esta universidad les brinda esta herramienta para que ustedes puedan desarrollar esto de una manera mucho más amigable y mucho más útil. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como les decía, es la deconstrucción del texto. Entonces, la deconstrucción del género, ¿en qué consiste? Leer atentamente un texto como el que van a escribir, o sea, vamos a usar un texto modelo que ustedes lo tienen subido en esta solapa, analizar las características de ese texto, vamos a analizarlas juntos, y sistematizar las características identificadas, que es identificarlas, entender que eso es algo permanente, que es típico del género, para luego utilizarlas a la hora de pensar en el diseño y la construcción del propio texto. Esto que ven acá, ¿sí?, es el texto modelo que ustedes tienen para reconocer. El texto modelo es un ejemplo, ¿sí? Es un texto ejemplo. Es un ejemplo de algo parecido a lo que ustedes van a tener que hacer, para que ustedes puedan identificar las características del género. A grandes rasgos, si ustedes lo pueden ver, hay como 2 páginas, con lo cual es más o menos el largo que se esperaría que ustedes pudieran desarrollar, aproximadamente. La primera parte, si ustedes miran bien, es como más general, donde dice un flujograma, diagrama de flujos, es la representación gráfica de los pasos a seguir, y como que la segunda etapa va a algo más específico, que es a la descripción específica de ese flujograma, ¿sí? Como les dije, este no es el texto que ustedes van a tener que entregar, porque si no sería muy fácil, copian y pegan el que ya está. La gracia es que ustedes usen este, que es un ejemplo, para redactar el propio. Entonces, vimos que había una primera parte que era como más general y la segunda instancia que era como la descripción de el flujograma específico. En esta parte general hay puntos que son nodales, puntos fundamentales que tienen que estar. En primera instancia, el título, ¿sí? Descripción de un flujograma. Bien, tiene un título. Puede ser ese, puede ser otro, idealmente tiene que no copiar y pegar lo que está acá, ¿sí? Sino poner un poquito de ustedes en este camino. Luego hay una definición. Un flujograma o diagrama de flujo es la representación gráfica de los pasos a seguir para realizar un proceso o algoritmo determinado. La definición es importante en este tipo de textos porque si lo agarra alguien que no sabe del tema, tiene que saber con qué se va a encontrar. Entonces, es una definición, es un ¿qué es? La pregunta a la que tenemos que responder es, ¿qué es esto? Esto es esto, listo, no más. Y luego una ampliación, que tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa o las prioridades que nosotros le vamos a dar según el tipo de descripción que vamos a hacer después. En este caso, es decir, se trata de un esquema que permite observar y analizar todo el proceso mediante la lectura ordenada desde arriba hacia abajo. Pero quizás para ustedes es importante destacar otra cosa de este flujograma, ¿sí? Entonces, pongan algo que para ustedes sea destacable y fundamental del flujograma que van a usar para hacer la descripción. Y composición ya es otra historia. Fíjense que por eso lo tenemos separado por colores. Composición. Ahí dijimos primero, título, sabemos de qué tratamos. Definición, sabemos qué. Ampliación, sabemos de qué se trata o un poquito más detalles de ese qué. Bueno, y ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué partes tiene? ¿Qué es ese? Díganme más cosas de ese qué. Bien, para cumplir esta función, el flujograma utiliza recursos visuales que indican las acciones que se realizan para cada momento de la secuencia. Los símbolos más usuales son los siguientes. Y entonces, en función de su propia descripción, ustedes deberán hacer alguna descripción de la composición del flujograma, ¿sí? Entonces, como para que ustedes puedan utilizar esta herramienta, ya sea acá o en cualquier otro lugar donde les soliciten una definición, recuerden lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a definir? Se pone, o sea, es como X es Y, como dice aquí, ¿no? O se denomina X a Y. Hacer la secuencia al revés, o sea,
y es X, no está mal, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque imagínense como lectores, si yo empiezo un elemento con 4 patas, con un respaldo, con un... que puede ser de metal, que puede ser de madera, que puede tener, no sé, tornillo, es una silla. Para cuando llegué al punto de que es una silla, me dormí una siesta. Se los digo a propósito, ¿no? Pero digo, la mejor manera de sostener la atención del lector y de no incurrir nosotros en errores es ser concretos a veces. A veces escribir mucho no es saber más, sino escribir bien o ir concretamente a lo que tenemos que saber. Entonces, es mejor decir, un flujograma es ta 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 o se denomina flujograma a ta 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 que hacer la secuencia inversa. Entonces, de las 3 posibles combinaciones hay una que no iría, que es Y se denomina AX. Esa no. Ahora, se denomina X a Y, sí, o X es Y, sí. Espero que se haya entendido, pero digo, es la forma de hacer la descripción concreta de la definición. Una definición es eso, se define algo es algo, punto, no más. O se denomina algo a algo, no más. Bien. Ahora, cuando queremos ir a la parte de la segunda oración, a donde ampliamos, usamos cualquier conector, es decir, por ende, para agregar, también si podemos omitir eso, se trata también de, es información complementaria, ¿sí? Es información complementaria que es útil, que es interesante, pero que además tiene que estar sí o sí, obviamente, por decantación, conectada con la primera oración. Tiene que tener un sentido, tiene que sumar una información relevante, ¿sí? Por otro lado, volviendo, porque ahora vamos a pasar a otra cuestión. Por decantación y por ende, en esta primera página ustedes, volviendo al foco, tienen que hacer una definición, ¿sí? Con una ampliación y una descripción de la composición de lo que sería un flujograma genérico. ¿Bien?